Bueno, el tema que vamos a ver ahora es el tema de matriz de regresión ISBM en minería de datos y luego lo vamos a aplicar en RapidMiner. Muchos de los operadores, como ya les he dicho hace un momento, ya lo vieron ustedes, lo practicaron un poco en la práctica, digamos. Pero está bueno, digamos, que vean los conceptos para que vean en qué se basan, digamos, toda la teoría, toda la práctica esa que ustedes hicieron en algunos ejercicios. Primero viene el tema de la selección de datos. Ustedes pueden seleccionar tanto en forma horizontal como en forma vertical. Cuando lo hacen en forma vertical, lo que están seleccionando son las columnas, digamos, o los atributos que ustedes quieren trabajar. Y si lo hacen en forma horizontal, lo que hacen es seleccionar los registros con los cuales quieran trabajar. Entonces, para eso, tiene una serie de operadores con los cuales ustedes se pueden guiar. Y aparecen algunos como los que ya vieron, que es la correlación, por ejemplo. La correlación entre dos variables mide el grado de ajuste entre las 9 puntos de la función matemática asignada. Entonces, fíjense que esto lo vieron ustedes y que siempre tienen en el medio, digamos, todo uno, digamos. Ahora, ¿cuándo es más interesante para ustedes el valor de esa correlación? ¿Cuando el valor es más grande o más pequeño? Fíjense que lo que le dice acá es un coeficiente positivo y alto, indica que ambas variables crecen o decrecen simultáneamente. Y un coeficiente alto y negativo indica cuando una variable crece y la otra decrece y viceversa. Entonces, ¿a ustedes cuándo les interesa, digamos, eh, el análisis entre dos variables, digamos? Primero, ¿por qué acá siempre le queda uno en el medio? Eso lo vieron hace un momento, lo estaba mostrando en la práctica, que ustedes, Porque es la misma variable, profe. porque es la misma variable. Ahora, ¿qué les parece a ustedes más interesante, este, cuando el valor es muy pequeño o cuando el valor es más grande, digamos, cuando tiende a uno o cuando tiende a cero? Por ejemplo, ¿qué es lo que analizarían ustedes cuando tiende, por ejemplo, 0,69 o 0,37? 0,69. ¿Por qué? Para saber si cómo se relaciona, qué tan fuerte se relaciona. Claro, porque mientras más grande sea el número, o sea, mientras más tienda a uno o a menos uno, más fuerte va a ser la relación, o correlación inversa que exista, digamos. ¿Y qué es lo que ustedes deberían buscar cuando ven los números, digamos, cuando tienda a uno o cuando tienda a menos uno? No tiende a uno. En realidad cuando tiende a menos uno. O sea, también lo analizan cuando tiende a uno, pero cuando tiende a menos uno, lo que le está diciendo es que la variable implica en forma inversa. O sea que mientras más crezca esa variable, la otra variable va a disminuir o al revés, digamos, es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un gráfico, lo primero que analizan son los valores que son más cercanos a menos uno. Digamos, eso es lo que primero que deberían. Por ejemplo, en este gráfico, ¿cuáles valores están más cercanos a menos uno? 0,79 El menos menos 0. 0,79 es el que deberían buscar, digamos, apenas ven una matriz. Y después sí podrían analizar el valor que esté más cercano a uno, sin ser uno, obviamente, ¿no? Porque si es uno es porque es la misma variable. Por ejemplo, ¿cuál sería que está más cercano a uno? 0,69. 0,69. Bueno, esos son los valores que tienen que analizar, digamos. A veces es fácil con el nombre de la variable darse cuenta, digamos, de la relación que representa, pero a veces no, digamos, porque a veces son, por ejemplo, elementos químicos y no tienen ustedes no se pueden dar cuenta de eso de forma fácil, digamos. Si usted le dicen, por ejemplo, droga X1, X2, X3, eso no le dice nada, digamos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en este es un ejemplo de un trabajo que nosotros habíamos hecho de sábanas telefónicas. Las sábanas telefónicas es cuando, por ejemplo, un juez pide a una empresa de telefonía o a la empresa de telefonía que le diga cómo se usaron las redes. Entonces, tiene cierta información, por ejemplo, fíjense, dice el número de celda, la empresa, el número de llamado, el número de llamante, la fecha, la hora, la duración, la llamada, el tipo de llamada, la celda, la localidad, la provincia. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí, si ustedes quieren, después pueden descargarse acá el documento y pueden ver el análisis que se hizo. Pero esta es la matriz de correlación esa que mostraba hace un momento. Dice, es una tabla de doble entrada por atributos del dataset que muestra una lista multivariable en forma horizontal y la misma lista vertical, ¿no?
y que los valores va a estar entre -1 y 1. Este, también está la matriz de covarianza. Fíjense que la matriz esta es la matriz de correlación. La matriz de covarianza dice que muestra los valores de covarianza que mide la relación lineal de cada par o elementos. ¿Estamos? Pero fíjense que estos elementos no están de alguna forma normalizados, por así decir. No es que están entre 1 y -1, sino que podrían llegar a tomar cualquier valor, digamos, lo cual puede llegar a confundir. Fíjense que acá tienen un 596, un 103, un menos 575, entonces puede llegar a confundir, ¿no? Y después de esto después hay una matriz de confusión, y esta matriz de confusión se usaba mucho en la época de pandemia. No sé si ustedes se acuerdan, deben haber escuchado los falsos positivos, ¿se acuerdan o no? O los verdaderos positivos, ¿se acuerdan o no en la época de pandemia? Fíjense, dice, permite la visualización del desempeño de un algoritmo que se emplea en aprendizaje supervisado. Cada matriz representa el número de predicciones de cada clase. Entonces acá tenemos los verdaderos positivos, son los que son verdaderamente positivos y lo detectó como positivo. Y acá los verdaderos negativos, que realmente era negativo y lo detectó como negativo. Pero también están los falsos negativos y los falsos positivos, ¿no? Fíjense, acá tiene ejemplo de falsos positivos. Por ejemplo, le dicen a esta persona, un varón, le dicen el resultado es positivo, está usted embarazado. ¿Eso es cierto o no? ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Es falso, ¿no? Falso. Entonces, es un falso positivo, digamos, porque están afirmando algo, pero en realidad es algo falso. Fíjense, acá figura un falso negativo, dice el resultado es negativo, usted no está embarazada y se nota que hay una mujer que está ahí embarazada, digamos, ese es un falso negativo. Entonces, a lo que a ustedes les interesa, o la predicción que ustedes van a buscar siempre en la diagonal de los verdaderos positivos con los verdaderos negativos. Mientras más cercano sea, son todas las predicciones correctas que ustedes buscan. En cambio, la otra diagonal, que es el falso positivo con los falsos negativos, es en lo que nuestro algoritmo se está equivocando, ¿no? Fíjense en este ejemplo. Por ejemplo, esa eh, eh, el valor que ustedes mostraban en ese momento, cuando era en el ejercicio de la práctica, le decían que llegaban al 50% o al 90%. Ese valor, digamos, surge de esto, digamos. Fíjense en este caso, por ejemplo, ¿qué significa que yo tenga 114 y tenga 93? ¿Qué significa eso? Predicciones acertadas. Son las predicciones acertadas. Este, lo que me está diciendo es que tengo 114 valores positivos, 114 valores positivos que realmente encontró y 93 que acertó, digamos. Ahora, eso corresponde, si ustedes hacen el total, a un 38% y a un 31% correctamente, digamos. Lo mismo puede ocurrir en una matriz de 3 entradas, ¿no? Hay una serie de operadores que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, fíjense acá la regresión logística, le dice, se puede emplear la regresión logística y SVM en combinación con la matriz de confusión. La regresión logística, que habíamos visto un poco en la clase pasada, fíjense que intenta determinar, separar dos grupos, digámoslo, con ciertas características. Tenemos la regresión logística simple, que es un método de regresión que permite estimar la probabilidad de que una variable cualitativa binaria funcione de una variable cuantitativa. O sea que lo que intenta determinar es en qué porcentaje eh, podemos encontrarlo dentro de un grupo o dentro de otro, ¿no? Una de las principales aplicaciones de inspección logística es la de clasificación binaria, o sea que o está en un grupo o está en otro, digo. Tiene que la observación es, bueno, por ejemplo, clasificar a un individuo como hombre o mujer en función, por ejemplo, del tamaño de la mandíbula, ¿no? Hay varias técnicas, digamos, pero la que se utiliza mucho, fíjense, es esta que se llama test, t-test o ANOVA. Una ANOVA son de dos grupos, equivale al t-test.
Bueno, fíjense, esta es la fórmula que se utiliza. También está la regresión logística múltiple, que es una extensión de la simple, que se basa en los mismos principios que la logística simple, pero ampliando el número de predictores. O sea que lo que intenta determinar no solamente, por ejemplo, hombre o mujer, sino si, por ejemplo, si hay un niño en este caso, intenta encontrar más de un grupo. Acá el SVM, fíjense, en esta se lo dije un par de veces, pero el SVM es una técnica que durante mucho tiempo se usó bastante para inteligencia artificial y ha sido suplantada sobre todo con redes neuronales y redes neuronales convolucionales. eh, hasta el 2010, hasta el 2020 era una de las más usadas, pero después se dejó de usar, se está dejando de usar. Es un método de clasificación binaria y la aplicación se extendió a problemas de clasificación múltiple y de regresión. Fíjense en que lo que determina es, por ejemplo, traza dos rectas e intenta determinar cuándo está en un grupo o en otro, pero intenta separarlos haciendo un hiperplano. Estamos, o sea, construyendo dos planos y separándolo a través de una función. Hay problemas que no son linealmente separables. Por ejemplo, fíjense, si yo tuviera que hacer este ejemplo, ¿cómo harían ustedes para separar acá los puntos verdes de los cuadrados rojos? Eso no lo podrían llegar a hacer o sería muy difícil de hacer, digamos, en un hiperplano. Lo que se utiliza mucho es esto, por ejemplo, fíjense en el truco del kernel, que es como separarlo en tres dimensiones, en vez de tenerlo en dos, separarlo en tres. ¿No? Entonces ahí se podría utilizar. Y otro caso, eh, que se utilizaba mucho hasta hace unos años y que ahora, fíjense, que por eso lo reemplazaron, es para reconocimiento óptico de caracteres, para detección de rostros, para filtro de spam, para reconocimiento de imágenes. Hoy en día esta técnica del SVM ha sido reemplazada para estos problemas en particular con redes neurales convolucionales. Las redes neurales convolucionales lo que hacen es, creo que ya se lo dije también, pero transforman una imagen a una matriz aplicando un filtro. Y después vuelven a aplicar otro filtro, vuelven a aplicar otro filtro hasta que quede una matriz tan sencilla que es muy fácil manejarla, que generalmente lo hacen con Python. ¿No? Y la validación cruzada es lo que van a empezar a aplicar ahora, o Pro-Validation es una técnica utilizada para evaluar los resultados de un análisis estadístico y garantizar que son independientes de la partición entre datos de entrenamiento y prueba. Entonces, fíjense, yo analizo acá un grupo que, por ejemplo, este grupo tiene cuatro grupos de datos. ¿Lo llegan a ver o no? ¿Ven que está dividido en cuatro partes? Sí, profe. Bueno, lo que hago es, los tres últimos los analizo para clasificación y el primero para evaluación y voy alterando. Fíjense que acá el segundo es el que analizo para evaluación, acá el tercero es el que analizo dejo para evaluación y acá el cuarto es el que va para evaluación. Entonces, el promedio de todo ello, lo que me da es una media que tiene la evaluación de prácticamente todos los puntos, digamos, ¿no? Esta validación cruzada, si viene un poco, pues, dependiendo de la cantidad de problemas, de puntos que ustedes tengan, puede llegar a ser un poco compleja, digamos, porque imagínense ustedes, yo acá tengo cuatro, hice todas las combinaciones, imagínense si yo tuviera 100 o tuviera 1000, pero qué es lo que obtengo con eso, digamos? Ya, permite, dice, calcular la media aritmética obtenida en la media de la evaluación sobre las diferentes particiones. O sea que siempre me va a dar una media y casi siempre voy a encontrar el resultado correcto, digamos, porque está partiendo de la combinación de todos los grupos que yo tengo, ¿no? Esta validación cruzada se utiliza mucho, sobre todo para comparar cuando un método o una técnica, por ejemplo, si ustedes quieren comparar si un árbol de decisión es mejor que una red neuronal o si una red neuronal es mejor, no sé, que alguna otra técnica que ustedes hayan visto, ¿no? Fíjense que la teoría que tienen aquí no es mucha, pero sí está bueno, digamos, la aplicación que ustedes pueden llegar a tener, porque ahora lo que ustedes van a determinar es, por ejemplo, cuáles son los atributos que más peso tienen y van a dejar y pueden descartar los demás, digamos. O pueden ver los registros que les interesa y pueden llegar a descartar los demás, digamos.
¿Estamos hasta aquí, chicos? Sí, profe. Bueno, fíjense, este, acá tienen dos prácticas que es lo que van a trabajar ahora, digamos. Primero, este operador de correlación matrix, creo que es el que ya lo había utilizado en algún ejercicio de la práctica. Dice que determina la correlación entre los atributos y puede predecir un vector de ponderaciones. Vamos a ver qué es lo que habíamos visto, digamos. Fíjense que acá leo el archivo de Golf, lo convierto en nominal a binominal, aplico la matriz de correlación y lo selecciono por peso, digamos, lo que sea más importante, según el peso. Entonces, fíjense en qué es lo que hace, digamos. Tengo, bueno, el atributo. Acá, ¿qué significa que esté con verde? Ese atributo o este campo. La etiqueta label. La etiqueta o el label. Y tengo todos los demás atributos. El clima, la humedad, la temperatura, el viento. Entonces vemos cómo influye. El segundo punto, fíjense que lo que era que los convierte de nominal a binominal. Porque esto es lo que hacían, lo que necesitan para la matriz de correlación. Entonces, convierte los atributos, en este caso, si se juega y el viento, ¿no? Y luego analizan la matriz de correlación. Este, fíjense que se puede ver que, bueno, esto es lo que habíamos visto hace un rato en la teoría, que en la intersección siempre le da 1, porque están hablando del mismo atributo. eh, y también dice que se puede observar que en el atributo outlook hay signo de pregunta. Esto es porque no es un atributo binominal, ¿no? Entonces, en estos puntos lo pueden llegar a corregir. Si incluyeran el atributo outlook como nominal, de nominal a binominal, fíjense que ya no le va a aparecer eso, ahí se soluciona, digamos. Eso era para que lo tengan en cuenta. Y el resultado del operador que selecciona por peso, lo que hace en forma automática, fíjense que lo que hace es que selecciona lo que tengan un peso mayor a 0,5. Entonces, se van a quedar, fíjense, eh, con este análisis. Existen diferentes análisis que se puede hacer de dicho operador. Primero, que el clima sea igual a soleado, no tiene ninguna correlación, es cero. O sea, si el clima está soleado, no nos indica nada sobre si se juega o no se juega. Y segundo, si corre viento, tiene una correlación muy fuerte. ¿Está? Eh, pues, acá, fíjense, si el viento tiene una correlación de 1, ¿está? Porque según los datos que tenemos, influye, digamos, aunque no sea la misma variable, y finalmente la correlación de los demás atributos. Si ustedes le dan esta tabla, digamos, ¿qué es lo que ustedes pueden analizar de la misma? ¿Cuál es la que tiene la mayor correlación? La humedad. La humedad. La humedad, y eso puede afectar en forma positiva o en forma negativa, digamos. Habría que ver los valores que ustedes tienen, pero podría afectar para que se juegue o no se juegue, digamos, ¿no? También podría pasar fíjense, en este caso la temperatura. La temperatura tiene una correlación de 0,518, ¿no? Bueno, acá se juega, no tendría mucho sentido analizarlo para este caso, digamos. La matriz de covarianza también lo pueden llegar a utilizar. Generalmente siempre se utiliza la matriz de correlación, pero en algunos casos en particular, dependiendo de los valores que tengan, también se puede utilizar la matriz de covarianza. Este operador es similar a la matriz de correlación. La covarianza calcula la covarianza entre los atributos del dataset de entrada y devuelve una matriz de covarianza. Fíjense, cuando yo hago este operador, fíjense acá, los atributos lo convierte de polinominal a la matriz de covarianza. Y fíjense lo que le da tienen acá 5 variables, A1, A2, A3, A4, A5, y el label que se busca. eh, lo aplico a la matriz de covarianza, y fíjense cuál es el valor cuál es el que le da el valor más alto. Fíjense que acá el A1 con A1 no le da 1. Entonces eso puede llegar a confundir.
¿Cuál es el valor cuál es el valor dentro de esta matriz de covarianza que tiene el punto más alto? La Uy, 5, ¿cuál? el A5. Que da menos 0,73. Mm, Y yo creo que ese es el valor más alto, digamos. No me acuerdo bien este ejemplo, si mal no recuerdo, acá este ejemplo era el del submarino, me parece, que traía los cinco puntos que tenían que tener en cuenta. Bueno, en general este no se utiliza tanto, digamos, como la matriz de correlación. Fíjense, esto sí lo van a utilizar, que es lo que yo le decía hace un momento, que es la validación cruzada. La validación cruzada dice que este operador realiza una validación simple, es decir, divide aleatoriamente el dataset en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba y evalúa el modelo. O sea, supongamos que yo tengo 1000 registros y lo divido en 5 partes, entonces tengo bloques de 200, 200, 200, 200 y 200. Y los últimos 200 lo agarro, o voy variando esos 200 que tengo para entrenamiento y los voy variando, digamos, los 200 primeros, 200 segundos, y así voy variando entre ellos, digamos. Esto hace que por ahí se ponga un poco más lento, digamos, porque voy a tener que hacer todas las combinaciones, pero me va a dar un mejor resultado, ¿no? Fíjense que este es un tipo de operador en el cual usted tiene un operador dentro de otro operador. Porque dentro de este operador de validación cruzada, ustedes pueden decir cuáles son los operadores que quieren utilizar adentro, digamos, ¿no? Fíjense que cuando yo ingreso, yo acá le digo que inserte un bloque de construcción, tengo diferentes tipos de validaciones. Tengo validación cruzada nominal, validación cruzada numérica. Entonces, lo que yo coloco adentro, fíjense, por ejemplo, tengo este archivo de sonar y tengo acá la validación cruzada. No sé si llegan a ver que tiene dos rayas acá el rectángulo. ¿Sí se ve, no? sí, Bueno, lo que estaba diciendo aquí es, yo estoy haciendo una división que es relativa y es del 70%. O sea que yo voy a utilizar 70% para entrenamiento y 30% para aplicar el modelo que yo acabo de entrenar. Y aquí, como tiene, yo le dije que este es un operador en el cual puedo colocar otro operador adentro. Fíjense que yo, por ejemplo, aquí, dentro de esta validación que yo tengo otro subproceso en el cual tengo una regresión logística, aplico el modelo y la performance. Entonces, analizo cuál es la performance que me da la regresión logística para este problema, ¿no? Este, fíjense como resultado del operador de la el modelo de regresión logística que tenemos en este momento, obtener información estadística de los 60 atributos que tenemos. Entonces, de los 60 atributos tenemos cuál es el coeficiente, la división estándar, el error, el modelo Z-value y P-value, que eran el Z-value, creo que lo habíamos visto en ejercicios anteriores, que es un tipo de modelo para predecir. Y fíjense que este modelo de regresión logística, ¿cuál es la exactitud o la precisión que tiene? 70%. 70%. 70. Fíjense que aquí lo que intenta determinar es, porque este sí era el ejercicio submarino, el que le decía, por ejemplo, intenta determinar cuándo era roca o cuándo era una mina. Entonces, lo verdadero positivo eran 16 y lo verdadero negativo en este caso eran 28, que son los que correctamente detectó, y los falsos positivos eran 3 y los falsos negativos eran 5, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento. Entonces, yo podría llegar a utilizar otro operador. Entonces, fíjense en que dentro de esta validación, yo podría utilizar, acá había utilizado una regresión logística y acá ingreso un SVM. Acá en este operador de SVM, bueno, acá tendría que haberle cambiado el nombre, digamos. Pero en este operador de SVM que yo ingreso adentro, fíjense en que me da una serie de resultados y del mismo obtengo
un 72%. O sea que aplicando validación cruzada, en este caso con la regresión logística clásica, me daba un 70% y con SVM me daba un 72%, ¿no? Esto ya van a ver que cuando hagan la práctica, en la práctica me van a pedir, digamos, que apliquen, eh, que comparen, digamos, diferentes técnicas que ustedes quieren saber cuál es mejor que otro, digamos. Entonces ustedes podrían aplicar, no sé, en vez de SVM, podrían llegar a aplicar acá un árbol de decisión y comparan el árbol de decisión con el SVM o con redes neuronales y van comparando, digamos, cuál es que le da mejor exactitud de todos los problemas que ustedes tengan, pero aplicando validación cruzada, ¿no? Eso es lo interesante, por eso que fíjense que esto es un operador, es un operador que tiene su proceso adentro, digamos, no tiene un solo proceso, sino que esta validación cruzada tiene varios subprocesos y ustedes lo pueden trabajar ahí y le van diciendo automáticamente con cuánto quieren ustedes hacer la partición para que sea, para que hagan esa partición cruzada. ¿Se entiende, no? Es solamente les sirve a ustedes para ver, para poder hacer comparaciones. Y automáticamente fíjense que ya solo les va diciendo de cuánto tiene que ser la partición que yo quiero que haga, digamos. Entonces yo podría hacer, quiero entrenar, no sé, hacer una validación cruzada y entrenar un árbol, o quiero hacer una validación cruzada y entrenar una red neuronal, o quiero hacer una validación cruzada y entrenar una regresión logística como estaba hace un momento, o entrenar un SVM, digamos. Entonces lo colocan todo dentro de esta validación. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Bueno, fíjense que ese es muy interesante porque esto seguramente lo van a tener en el parcial, digamos, así que eso lo tienen que practicar, digamos. Yo no sé si la semana que viene o la que sigue, yo creo que dentro de 2 semanas ya le van a dar un modelo, digamos, en la práctica para que ustedes resuelvan, digamos, porque así va a ser el parcial, ¿no? Y el tema que también entra en matrices es el tema de selección, que es para lo que también les sirve, digamos, la matriz toda la teoría que vimos hasta ahora, digamos. Por ejemplo, este operador sample dice, este operador crea una muestra estratificada del dataset de origen y crea su conjunto aleatorio y asegura que la distribución de clases de los subconjuntos sea la misma que el dataset. Este operador no se puede aplicar en conjunto de datos sin una etiqueta o con una etiqueta numérica. Entonces, fíjense, en este ejemplo es un ejemplo de Wolf también, creo. Al hacer esto, cuando yo extraigo un archivo Wolf, eh, fíjense cuáles son los resultados que van ustedes obteniendo, digamos. Tienen que tener un valor que sea polinomial, como en este caso. Fíjense que acá el se juega o no se juega, le dice sí o no. Y el segundo control dice el filter de example rank. Dice este operador selecciona qué ejemplo, es decir, qué filas de dataset deben conservarse y qué ejemplos deben eliminarse. El ejemplo dentro del rango de índice especificado se mantiene y los ejemplos restantes se eliminan. En nuestro caso mantenemos la fila de la 1 a la 10. Entonces acá van a analizar solamente de la fila 1 hasta la 10 y las demás la van a ignorar, digamos. Este es supongamos que yo tengo, no sé, 50 atributos, yo acá solamente le digo desde la 1 hasta la 10. Ahora, lo interesante es que ustedes determinen cuáles son los atributos que yo quiero considerar o no, ¿no? Eh, Como resultado del operador, bueno, se obtiene un muestreo estratificado de 5 registros de la dataset anterior. Entonces, fíjense que aquí yo tenía los 10 registros y de los 10 registros que yo tengo, solamente obtengo muestreo estratificado de 5, o sea que obtengo los 5 primeros. Entonces, la aplicación, la ventaja de muestreo estratificado puede ser interesante en la práctica y en algunos casos hasta obligatorio. Por ejemplo, RapidMiner tiene hasta 10.000 registros. Entonces yo podría, por ejemplo,
hacer que tome solamente los 10.000 primeros registros y trabajar solamente con esos 10.000 primeros registros, ¿no? ¿Se entiende esto más o menos o no? Fíjense, yo acá aplico dos operadores. Yo tenía 14 registros y de los 14 registros, fíjense en que yo hago un filtrado de cuáles son los ejemplos que quiero seleccionar. Acá le podría poner con alguna condición y de ahí le digo cuáles son cuál es la cantidad que quiero estratificar o cuáles son las cantidades que quiero obtener de eso que me quedó, digamos. Entonces, acá de los 14 registros que yo tenía de golf, selecciono solamente del registro 1 al 10. Luego de ese registro del 1 al 10, hago un muestreo estratificado y obtengo solamente 5 registros de esos 10 que yo tengo. Entonces, de los 14 registros originales que yo tengo, obtengo solamente los 5, ¿no? Supongamos que yo tuviera un problema en el cual me dan, no sé, un dataset que tiene 20.000 registros. Entonces, de los 20.000 registros, yo selecciono, puedo seleccionar 10.000 y los 10.000 los podría utilizar para entrenamiento y el resto para que aplique el modelo en ellos, digamos, ¿no? Esa es la idea, digamos. Acuérdense que lo que buscamos en la selección es que la selección puede ser o selección de fila o de registro, como en este caso, puede ser selección de atributos, ¿no? Fíjense en este dice, resulta del operador, pero modificando el ejemplo al relativo. Acá el ejemplo ya no es absoluto, ya no le digo que quiero tantos registros, sino que quiero solamente el 3%. Entonces el 30%, entonces el 30% de 10, ¿cuánto es? Si tengo 10 registros y quiero el 30%, ¿cuántos registros me van a quedar? 3. 3. Por eso es que me queda solamente eso, 3, ¿no? Este, Después, fíjense en que yo acá, cuando selecciono los filtros, yo le puedo seleccionar, fíjense en que en el filtro le puedo decir, por ejemplo, que el clima sea igual a lluvioso y que la temperatura sea menor a 80. Acuérdense que eso está en grado Fahrenheit. Y después, en la tercera resultante, con los filtros seleccionados en nuestro caso, que son 5, los registros que cumplen con el clima sea igual a lluvioso y la temperatura sea menor o igual que 8 grados, o que menor que 80 grados, ¿no? El dataset que será eliminado porque no cumple con las condiciones de filtrado arriba mencionadas. Y también tenemos el dataset que va a quedar los restantes, digamos, las filas que no considero, digamos. ¿Y por qué me sirve esto? Para que yo vea cuáles son los registros que yo no, que yo estoy eliminando, digamos, y que no quiero, que no estoy seleccionando, digamos. Porque podría ocurrir que yo elimine algunos registros que sí sean de interés para mí y que no, y que los quiera y que quiera ver, digamos, para poder eliminar la condición, digamos, para que después cuando vaya acá a aplicar acá el filtro, acá cuando crea el filtro, agregue algún filtro para considerar algún otro registro, ¿no? Por eso es que acá les muestra esta pantalla, digamos, para que vean cuáles son el dataset o los registros que están eliminados. Ahora, esto es cuando ustedes seleccionan los registros con alguna condición. Pero, por ejemplo, yo puedo utilizar operadores que me optimicen la selección. Este operador dice que seleccionan los atributos más relevantes del dataset dado, digamos, ¿no? Entonces, esto cuando ustedes tienen una gran cantidad de registros. Si ustedes tienen 20 registros, no tiene sentido que utilicen estos operadores. Pero si ustedes tienen 20.000 registros o tienen 50.000 registros, y puede ser que solamente le utilicen, no sé, 50 de esos registros, digamos. Acá el operador de selección, de optimización de selección, lo que trabaja es, fíjense, en forma ya no horizontal, como habíamos visto hace rato con los registros, sino en forma vertical con los atributos. ¿Estamos? Entonces, a continuación realizaremos el siguiente ejercicio, introduciremos los operadores de sonar, en el donde recuperaremos los 60 atributos del dataset sonar y el operador optimize selection. Entonces, fíjense acá, optimiza la selección. Dice que el parámetro selección directa está seleccionado forward, que corresponde a forward selection. Entonces, si llegan a ver acá el forward, ¿no? Selección.
Bueno, forward, eso creo que lo había dicho la clase pasada, es cuando ustedes, por ejemplo, van hacia adelante, digamos, en lo que quieran analizar. Entonces acá lo dice, le crea una población inicial con n individuos, donde n es el número de atributos. Entonces, si tiene 60, le van a crear con los 60. Cada individuo utiliza exactamente una de las características, evalúa el atributo y selecciona solo los mejores K. O sea, del total de los 60, le va a intentar determinar cuáles son los mejores, los atributos que más, que con los que ustedes se deberían quedar, ¿no? Fíjense, acá está haciendo una validación cruzada. Dentro de esa validación cruzada, aplica un operador SVM, y SVM se basa en implementación, bueno, se puede utilizar tanto para regresión como para clarificación y proporciona algoritmos rápidos y buenos resultados para muchas tareas de aprendizaje. Este SVM trabaja con funciones de pérdida lineal o cuadrática, incluso asimétricas. Entonces, ¿cuál es el resultado que ustedes obtienen de esta optimización de la selección? Fíjense, porque acá tienen, creo, los 60 atributos de que ustedes traen, digamos, de tu archivo de radar. Y fíjense que con esos valores obtienen una exactitud del 85%, ¿no? Eh, Fíjense, dice, pero lo más importante es que la tasa resultante, si queremos, podemos guardar nuestra tasa, aquí observamos que la cantidad de registros de 208 se sigue manteniendo, pero los 60 atributos solo se eligieron los 4 atributos más relevantes, ¿no? Esta optimización de atributos, de los 60 que tenía, eligió solamente los 4 atributos más importantes, que en este caso era el atributo 10, el 12, el 16 y el 51. Entonces, lo que le ayuda a ustedes es hacer un análisis y determinar cuáles son los mejores atributos con los cuales ustedes van a llegar a una precisión que sea la más alta, digamos. En vez de trabajar con los 60 atributos, van a trabajar con 4 atributos, e igual van a seguir llegando a esta precisión que era del 85%. Que si ustedes recuerdan, creo que cuando habíamos visto en la diapositiva anterior era del 70%, o sea que mejoró acá solamente aplicando una selección de atributos, ¿no? ¿Se entiende qué es lo que hace este operador de selección de atributos? ¿Se entiende, chicos, lo que hace? ¿Por qué llega de los 60 atributos a 40? Fíjense que acá lo único que hizo una validación cruzada, usó un operador especial de SVM, aplicó el modelo, hizo la performance. Y sobre ese operador, hay varios tipos de SVM. Sobre este operador, digamos, este, le hizo una selección de optimización. O sea que lo que quería determinar era cuál era los atributos que mejor resultados podía llegar a tener, digamos. Ven aquí que tiene las dos rayas, que el recuadro tiene otro recuadro. ¿Se ven las dos rayas, no? Sí, Bueno, entonces este proceso tiene otro subproceso que es la validación cruzada. Esta validación cruzada es otro proceso que tiene otro subproceso, que es acá donde hace la validación, digamos, con SVM, con SVM. Y en base a este operador de selección, digamos, y a este operador de SVM, y a la validación cruzada y este operador de SVM, logra determinar que son los cuatro, de los 60 atributos que ustedes tenían, los que más influyen, o los 4 más relevantes, son 4 solamente. Esto es el atributo 10, el 12, el 16 y el 51. ¿Estamos? Sin saber absolutamente nada del problema, digamos. Eso lo hace en forma matemática, digamos, utilizando estadística para determinar cuáles de todos los atributos son los más influyentes. Es como que ustedes hubieran realizado este, una matriz de correlación y se queda solamente con los atributos más relevantes. Acá lo hace en forma automática y ustedes evitan, eh, este, lo cual no implica que sea correcto, digamos, puede ser que haya eliminado alguno que sí era importante y que no correspondía que lo elimine.
¿Estamos hasta aquí, chicos? Fíjense que el parámetro que habíamos puesto al principio era el forward y el backward, que significa que se va para atrás, digamos. Fíjense que cambia acá el parámetro de optimize selección por backward, el cual corresponde a un backward elimination, el cual indica que comienza con un conjunto de atributos que utiliza todas las características, evalúa todos los conjuntos de atributos y selecciona el mejor K. Acá el K que encontró de 4. En este caso observamos que se ha eliminado solo uno de los 60 atributos del datasets original, ¿no? Y fíjense, en este caso llegó a un 88%. En el caso anterior, acá habían llegado a un 85%. Ahora, ¿qué creen que es para ustedes mejor? ¿Trabajar con 4 atributos o trabajar con 59 atributos? En uno llegan al 85% y acá llegan al 88%. ¿Cuál es mejor? ¿El trabajar con el forward, que era el primero, o el trabajar con el backward, que volvía para atrás y empezó a eliminar, digamos, solamente eliminó uno? ¿Cuál es mejor? ¿Es mucho el cambio o no? Y es casi lo mismo. En este caso, no hay tanta diferencia, digamos. Lo que sí es mucho más sobresaliente trabajar con los 4 atributos que trabajar con los 59, ¿no? Hay otros operadores que pueden llegar a utilizar, que por ejemplo es fíjense, este optimizador de selección de fuerza bruta, pero este optimizador de selección de fuerza bruta tiene que tener mucho cuidado, porque dice que selecciona todos los atributos más relevantes del conjunto a intentar hacer todas las combinaciones posibles. Ahora, esto es exponencial y si es exponencial tienen que tener cuidado porque solo pueden aplicarlo hasta una cantidad de atributos que sea pequeño, menor a 10, porque si yo selecciono 20 o selecciono 30 al ser exponencial y al hacer todas las combinaciones y analizar todos los registros, les puede llegar a analizar un par de años, digamos. Entonces se le puede llegar a tirar su máquina, digamos. Esta combinación de optimización de selección por fuerza bruta son como los ataques de fuerza bruta que hay para detectar una clave, que intenta, en base a un diccionario, ver todas las combinaciones hasta que logre encontrar la clave, ¿no? Pero solamente se puede hacer cuando la cantidad es pequeña, digamos, cuando la cantidad de atributos es menor a 10. Y hay otro operador que pueden utilizar que es optimizador de selección, de evolución, que es que utiliza algoritmos genéticos para selección. Puede ser muy eficiente en algunos casos, pero tiene que probarlo, digamos. No siempre se puede aplicar en todos los problemas, digamos. Ese otro operador que podrían llegar a utilizar también para seleccionar. Pero este es más que nada cuando usted tiene una gran cantidad de registros, o perdón, una gran cantidad de atributos. Entonces, si yo tengo 60 atributos, como tenía en este caso el radar, puede complicarme, digamos. O si tengo, no sé, 20 atributos, 10 millones de registros, también tenía que hacer alguna selección para ver con cuál de los 10 millones de registros trabajo, digamos, porque no voy a poder trabajar con los 10 millones de registros, ¿no? Selecciona solamente con los que sea más relevante para el problema que yo quiero analizar, digamos. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Fíjense, la mayoría de estos operadores ya lo usaron, ¿no? La matriz, el operador de correlación ya lo utilizaron, digamos, pero hay también otros operadores que le pueden llegar a servir, como por ejemplo la matriz de covarianza. Este, y después el tema de la selección de los registros, la selección de los atributos, depende del problema. Cuando usted tiene una gran cantidad de registros o cuando tiene una gran cantidad de atributos, van a tener que seleccionar con qué registro o atributo quieren trabajar y van a tener que aplicar algunos de estos operadores que les mostré recién, digamos. Dicen que este operador se los mostraba en forma automática, digamos,
Se lo seleccionaba de forma automática y les decía cuáles son los atributos con los cuales deberían trabajar.